10. Muy buenas tardes. Les habla Roberto Pérez, soy el coordinador de investigaciones de la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno y tenemos el placer de darles la bienvenida al webinario titulado El nuevo normal post-coronavirus 19, qué hacer en los negocios y con la economía boliviana. Tengo el placer de presentar también a los tres participantes de este webinario, a Miguel Ángel Chávez, gerente general de Textiles MIK, a Luis Benítez, presidente ejecutivo de la conocida franquicia Vaca Fría, a Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, y a José Alberti, past president también del Colegio de Economistas y vocero de la Fundación Utopía. En especial queremos agradecer el apoyo de la Fundación Utopía, que ha hecho posible que estos tres conferencistas participen en la actividad de hoy, que básicamente pretende responder a esas preguntas tan importantes como son qué estamos o cómo estamos navegando en esta crisis, qué preconceptos y qué fórmulas tendremos que dejar a un lado porque ya no son relevantes, cómo prepararnos para el cambio que se avecina y cuáles son las mejores prácticas para ahora y para el largo plazo que deberíamos estar asumiendo, tanto desde el punto de vista de la empresa privada como de las políticas públicas. Sin más, bienvenidos a todos y todas las que nos sintonizan en este webinario. Y te doy la palabra a Miguel Ángel para que puedas iniciar tus comentarios. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas en línea. Un elemento muy importante y primordial que debemos tomar en cuenta es de que el mundo ha cambiado. Existe una nueva reorganización a nivel global que se inicia básicamente desde diciembre del 2019 con la identificación del primer caso de coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, de Wuhan. Sin que nosotros nos demos cuenta, hemos visto el nacimiento de una nueva orden mundial que viene justo de la mano de cambios tecnológicos muy importantes. Prácticamente en estos 120 días que han transcurrido hasta el día de hoy, hemos visto una aceleración constante de muchos elementos que pudieran haberse dado tras alrededor de 3 a 5 años su evolución. Principalmente hablamos de aspectos tecnológicos. Hoy vemos incorporado en el lenguaje del día a día, en el lenguaje de las personas, en el lenguaje de las empresas, términos como home office, teletrabajo, atención remota, marketing digital, que en un determinado momento lo veíamos como algo a lo cual íbamos a llegar las empresas y el mundo entero, pero en este momento se ha acelerado totalmente. Las empresas debemos de adaptarnos en este momento para poder sobrevivir, para poder subsistir. Hay una evolución constante del mercado, hay una evolución constante de las empresas que nos ha obligado principalmente a hacer muchos ajustes. Veníamos de una desaceleración de la economía hacia finales del año pasado, hacia finales del semestre del año pasado, que relativizó la economía y los niveles de demanda. Veníamos con una disminución de los precios del petróleo principalmente, que también afectó, y el tema de la pandemia con el virus del COVID-19 prácticamente puso un freno de mano en todas las actividades económicas. Nos hemos tenido que reinventar en el camino y hacer inversiones. En el caso nuestro, por ejemplo, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos hecho inversiones en tecnología rápidamente para no quedarnos en el camino. Tecnologías en el tema de la producción, tecnologías en la parte comercial, porque hoy el cliente final ya no necesita en este momento la atención cálida o un espacio físico agradable como son las tiendas, los lugares de expendio. ¿Por qué? Porque el cliente, por la situación en que nos encontramos, no ha podido llegar. Se encuentra en cuarentena, se encuentra en casa. Entonces, ¿cómo hacemos las empresas para poder llegar a él?
hemos incorporado un nuevo elemento que es el Human Work, básicamente, donde esta persona se transforma en un elemento cálido para que la persona, el cliente final, pueda tener un contacto directo con su empresa, con el producto que necesita, eliminando básicamente un elemento como el chatbot, que era un elemento inicial que se tenía de interrelación entre los clientes con las empresas, para tornarlo mucho más amigable en este momento. Hemos tenido que sumarnos y subirnos a temas operativos, temas de producción, con implementación de videos en línea, básicamente para lo que son los diseños, para lo que son los ajustes en la producción, porque no existe la manera de poder reunirnos físicamente todos, básicamente muy pocas personas en la línea de producción y personas de la parte de comercial desde sus casas para poder hacer frente a todos estos elementos que hoy nos aceleraron en el tiempo, como lo mencionaba, como es el tema de la pandemia del coronavirus. Nosotros, adicionalmente, hemos tenido que afrontar estas situaciones con elementos muy distintos a las ventas normales, como por ejemplo realizar ventas futuras. No podemos realizar una venta física en este momento, entonces hemos tenido que realizar ventas futuras con diferentes tipos de promociones, con el objetivo de poder incorporar ingresos futuros a nuestra empresa. ¿Qué ha traído con ello? Una disminución de los márgenes, con seguridad, pero consideramos que con estos elementos podemos realizar la no pérdida de share, básicamente de espacios de mercado, y repuntar en ciertos niveles, los niveles de venta que veníamos teniendo. El cambio de esta matriz prácticamente que nos ha afectado a nivel mundial ya no está directamente relacionada a la persona, ¿ya? Hoy los elementos que tenemos son tecnológicos. Uno de las muestras principalmente es este tipo de reuniones, de seminarios que estamos teniendo en este momento. Es una clara muestra palpable de que el cambio nos ha llegado, la digitalización nos ha llegado. Los bancos han tenido que ajustarse justamente y desarrollar o acelerar el tema de sus APP, de sus plataformas tecnológicas, de sus canales de atención para poder llegar a la gente de una manera mucho más segura en este momento. Empresa que no realice una inversión en tecnología, que no haga una evolución en el tiempo, va a tener serios inconvenientes para poder afrontar hacia el futuro lo que nos depara. Ya decía Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellas personas que no sepan leer y escribir, sino aquellas personas que tengan la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, estamos en un momento muy crítico, en un momento muy complicado, donde necesitamos realizar acciones inmediatas, tanto en las empresas como en nuestra economía. Es prácticamente como estar tratando a un paciente con un paro cardíaco. Necesitamos poderle dar la solución inmediata para luego poder hacerle un tratamiento adicional. Todas las acciones que realizamos como empresas, todas las acciones que se debe realizar como Estado deben venir a afrontar directamente la situación actual para que no se pueda romper esa cadena de pago. No olvidemos que la cadena de pago es muy importante porque afecta en su conjunto al sistema de la economía. Funcionarios que tenemos en las empresas son funcionarios que tienen con seguridad deudas en las tiendas de sus barrios. Esas tiendas en los barrios con seguridad tienen una deuda con el proveedor que les trae las mercancías. Ese proveedor que saca la mercancía tiene una deuda con la empresa que la genera. Entonces, esa cadena de pago no la podemos romper. Estará en nosotros y en el apoyo estatal la ingeniería para poder lograr eso, principalmente con inyección de recursos económicos. No olvidemos que en el caso nuestro, como Textiles MK, dependemos mucho de la importación de productos y materias primas del exterior. Lastimosamente, nuestro país no produce
textiles, no produce muchos elementos que nosotros necesitamos básicamente, y en este momento de cuarentena tenemos imposibilidad de poder importarlas desde el exterior. Ahí vienen las bases prácticamente que debemos analizar como empresas y como Estado de un cambio en nuestra matriz productiva, de un cambio en el sentido de poder quitar o disminuir el tema de la dependencia básicamente de 2 o 3 materiales o materias primas que se exportan en la actualidad. Debemos incentivar el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo y prácticamente hacer una protección durante todo este periodo a los recursos que podemos generar como empresas a nivel país. A nivel mundial, los países están haciendo inversiones muy significativas en básicamente defender la economía de sus países. Estados Unidos, Brasil, entre otros, lo han anunciado y van a hacer un proceso de protección de sus economías y de inyección de capitales para poder retomar, para poder sacar a flote todos los elementos que corresponden a la economía y a la generación de demanda. La nueva normal prácticamente que nosotros hemos titulado y que va a venir de aquí para adelante, con seguridad que trae una curva de oferta muy pronunciada, tomando en cuenta que todas las empresas han quedado con materiales, con productos que necesitan poder introducir al mercado, y vamos a tener una curva de demanda tal vez mucho más plana, mucho más chata, hasta que los recursos puedan volver a generarse en el sistema. Es ahí que se va a generar un nuevo punto de equilibrio donde las empresas que se reinventen, que asuman el nivel tecnológico, que hagan de manera diferente sus tareas en el sentido de tener una relación directa con los clientes, van a poder subirse a ese nuevo tren de lo que es la venta prácticamente digitales, ventas en línea, que no, si bien no era una novedad para nuestros mercados, pero no tenían un desarrollo 100% o un desarrollo como el que vemos actualmente en este momento. Creemos que esos elementos son muy importantes para poder sacar de aquí para adelante una generación de demanda interna que básicamente tiene que generarnos una salida de esta contracción económica que nos va a permitir como empresas independientes del rubro, porque todas, micros, pequeñas, medianas y grandes, nos encontramos en una recesión económica a nivel mundial, a nivel global. Y todas las acciones, tanto a nivel de empresa como a nivel estatal, deben estar enfocadas en esa reactivación de la demanda. Porque podemos las empresas tener productos para ofrecer, pero si no tenemos la demanda interna, que va a ser la primera que se va a abrir para que luego abrirse a canales internacionales, vamos a tener problemas de liquidez. Y no olvidemos que las empresas no desaparecen o no quiebran por una disminución de sus activos o por un nivel de inventarios obsoletos, sino por la falta de liquidez, por la falta de capital operativo. Entonces, todos los elementos de ingenio, todos los elementos de cambios en la parte del marketing digital, en poder lograr nuevos clientes, en poder hacer descuentos, en reducir nuestros márgenes para poder rotar los productos que tenemos actualmente, van a paliar con seguridad la situación actual en la que nos encontramos y llevarnos hacia una mejor puerto de aquí prácticamente hacia adelante, porque consideramos de que la estimación de recuperación no va a ser corta. Nosotros hemos proyectado de entre 12 a 18 meses un espacio de tiempo de recuperación para el cual debemos prepararnos en este momento, no de aquí para adelante. Consideramos de que todas las acciones deben tomarse en este momento, como venimos haciéndolo algunas empresas, como se debe realizar por parte del Estado, para asegurar el crecimiento y para asegurar la manutención de empleos, de empresas y del bienestar de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos gustaría escuchar ahora la opinión de Luis Benítez. Excelente. Gracias, Roberto, Miguel Ángel, Jorge y José, personas que participan en este webinar. Y en especial un agradecimiento a la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno, a Business School,
y a la Fundación Utopía. Hacer notar que soy egresado de la Gabriel René Moreno, así que muy orgulloso de participar en este webinar. Tengo una experiencia de 18 años en el sistema financiero nacional y desde hace 9 años soy empresario. Y realmente hoy me doy cuenta que es muy difícil ser empresario, ¿no? Actualmente estoy ocupando el cargo de presidente ejecutivo de Ideas del Oriente SRL, propietario de la marca Bacafría Helados Premium, una empresa nacional dedicada a la producción y comercialización de helados y productos lácteos, con una planta de producción ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz y con presencia nacional con 35 sucursales. Lo describió muy bien el panorama Miguel Ángel. Yo realmente viví varias crisis financieras porque pertenecía al sistema financiero, pero no hay nada como esta crisis. Realmente la magnitud de esta crisis es muy, muy alta y yo diría que está tendiendo a ser una catástrofe, ¿no? El año pasado tuvimos 2 meses de pérdidas muy fuertes, el 2019. Este año van a ser 3 meses igual de pérdida bastante fuerte, y hasta fin de año no sabemos realmente si vamos a llegar a encontrar un punto de equilibrio o obtener una rentabilidad razonable. Es muy difícil, tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es la vida y la economía. Y ustedes bien saben que una recesión económica te puede matar. Entonces, estamos en un punto bastante complicado. Hay cambios de hábitos de los consumidores tremendos, ha cambiado prácticamente los hábitos que tenían. Los niveles de venta han bajado muchísimo, son impensados. Por ejemplo, yo pertenezco al sector gastronómico, prácticamente un 100% ha bajado la venta. Nosotros hemos bajado en un 95%, tuvimos alguna opción de hacer algo de delivery, pero realmente la situación es muy, muy crítica. Se rompió para mí la cadena de pagos, hay una falta de liquidez tremenda en las empresas, hay rezagos en la provisión de insumos, tanto locales como importados, con todas estas restricciones de no poder transitar. Igual si uno quiere producir, a ratos cuesta que lleguen los insumos, y peor si son del exterior. Algunos productos que nosotros usamos son del exterior y en otros países están con la misma situación. Entonces se complica bastante. Y sobre todo hay una presión y un nerviosismo a todo nivel, tanto de empleados, de proveedores, sistema financiero. O sea, realmente es una situación muy complicada. ¿Qué debemos hacer? Pienso yo que debemos ejercer un liderazgo muy fuerte hacia el interior de la organización, pero a su vez motivador, porque esta situación implica cambios rápidos, reacciones rápidas. Si uno no reacciona rápido, se lo lleva la marea. Tenemos que adaptar y rediseñar nuestros modelos de negocio. Ya no vamos a tener el mismo modelo de negocio, tenemos que actualizarnos. Empresario que no conozca sus números no le va a ir bien. Tenemos que conocer nuestros números, proyectarlos, hacer 3 análisis, diría yo, mínimos de estado de resultados, un pesimista, un realista y un alentador escenario positivo que esperamos que se dé. Tenemos que satisfacer los nuevos patrones de compra. El e-commerce y el delivery que comentaba Miguel Ángel son claves, ¿no? Generalmente los empresarios no le dábamos mucha importancia, sobre todo al tema del e-commerce y delivery. Hoy estoy solamente vendiendo a través de delivery y muy poco, porque al igual que nosotros estamos presionados, también los delivery están muy, muy presionados. Hay como 200 o 300 motos solamente en Santa Cruz para atender semejante demanda. Entonces, cuando alguien ve en una app que hay disposición de un restaurante, seguro lo está pidiendo, y imagínense la cantidad de gente que hay. Hay una transformación digital total y rápida, entonces hay que reaccionar hacia eso. Pero también hay que detectar cuáles son las oportunidades que uno tiene en el mercado. Tenemos que ver también qué está haciendo la competencia, ¿no? Tenemos que estar actualizados con las cámaras. Todos los días salen decretos, resoluciones, reglamentos. Hay que estar muy compenetrados
en nuestro caso a CAINCO, a la Cámara Gastronómica, para estar actualizado y saber cómo moverse. Hay que buscar ventajas competitivas, no solamente en el corto plazo, sobre todo en el mediano y largo plazo. Tenemos que potenciar nuestras estrategias de mercado. Tenemos que buscar un poco la lealtad también de los clientes, hacer planes para esto. Promociones. Las empresas que no hagan promociones van a estar un poco también fuera del mercado. Hay que revisar los precios que estén de acuerdo a la nueva estructura de ventas. Y sobre todo las empresas, pienso yo que tenemos que trabajar en eficiencia y agilidad, en producción, en operación y en el ámbito comercial. Los protocolos de medidas de bioseguridad son cada vez más estrictos. Por ejemplo, hoy estuve correteando por todas las sucursales para tratar de cumplir al 100% todos los protocolos que ya nos ha dado el Ministerio, con la idea de pues, garantizar de que los delivery que vayan y recojan los productos encuentren todos los aspectos de sanidad, y lo mismo cuando llegue el producto al cliente que esté óptimo, ¿no? Y hay que ver muy bien ese tema porque estamos jugando con la vida de las personas. Y la idea es darles un buen servicio de calidad y higiene. De los aspectos internos hay que renegociar todas las deudas. Si empezamos a abrir poco dinero, la caja que tenemos y empezamos a pagar a todo el mundo, vamos a entrar en un periodo de total liquidez y ahí los empresarios bueno, no vamos a acabar pues bien. Entonces hay que negociar con cada proveedor planes de pago, obviamente que convengan tanto al proveedor como también a nosotros. Otro de los aspectos que veo yo es la postergación de inversiones. Las inversiones no prioritarias tienen que postergarse. Ahorita nos falta muchísimo flujo, entonces hay que rearmar la empresa, ofrecer mejores experiencias en nuestros locales. Nuestros locales van a cambiar, tienen que ofrecer mejores experiencias, lo mismo el delivery. El producto que uno entregue en el delivery tiene que ser de la misma calidad del que yo ofrezco en mis tiendas. Reducción de puntos de venta. Yo tengo 35 sucursales, en realidad la empresa, 35 sucursales, entonces de las cuales tenemos que ver cuáles son rentables, cuáles no, y ver de optimizar las que son rentables y reducir las que no son rentables. Buscar nuevos espacios de mercado. Siempre hay nuevos espacios de mercado. Por ejemplo, en nuestro caso, vimos que con esta situación no teníamos producto envasado. Nosotros vendíamos solamente a granel. Entonces vimos una oportunidad, actuamos rápido, obviamente ya lo teníamos un poco planificado, pero tuvimos que acelerar para tratar de llegar a otros clientes con el producto envasado, porque ya a granel no lo podíamos hacer. Nuevas líneas de producto a futuro, hay que ver, siempre hay oportunidades. Por ejemplo, la línea Diet es una gran oportunidad para nosotros y la vamos a tomar. Tenemos también que revisar nuestro menú, nuestra lista de productos. Hay que desechar los productos menos rentables. Hay que ser más efectivos en la cobranza. Si uno no tiene liquidez, ¿qué tiene que hacer? Cobrar. Obviamente se negocia, todos estamos en un periodo conflictivo, pero sí hay que hacerlas efectivas. No dejarlo cuando el cliente pues, que te quiera pagar, sino hay que armar una estructura en base al flujo que uno tenga. Es de extrema importancia también bajar los costos de producción, pero sin perder calidad. El gran error de muchos empresarios, y lo he visto, es de que por bajar los costos bajan la calidad de sus productos y en ese caso pierden clientes. El manejo de los inventarios tiene que ser preciso, una alta precisión. Si uno no maneja los inventarios, está perdido porque no da para tener grandes stocks de inventario. Mucha cantidad de dinero parada. Uno tiene que tener los inventarios justos para el nivel de venta que está teniendo. Los gastos hay que revisarlos uno por uno. Luz, agua, teléfono, cuál ha sido el comportamiento, por qué subió, por qué bajó. Ver alternativas de reducir. Revisión de perfiles de cada funcionario. Los funcionarios tienen que dar
algo adicional. Algo, eso para mí es súper importante. Ok, vamos a tratar de mantener a la mayoría o a todos, pero tiene que dar algo más, porque ya la empresa cambió, el mundo está cambiando. Adecuar la estructura de la empresa al nivel de ventas que se tiene, ¿no? Porque no vamos a volver tan rápido. Esto va a demorar. En cuanto a medidas gubernamentales, en el mundo quien atiende estas pandemias son los gobiernos. Obviamente cada gobierno tiene su receta. Nuestro gobierno ha lanzado medidas que yo particularmente las considero buenas, pero creo que no son suficientes. Estamos en una crisis total, en una catástrofe. Entonces hay que actuar sobre eso. Y el principal actor, redundando, es el gobierno. Pienso que las medidas también tienen que ser sectoriales. No todos estamos sufriendo de la misma manera. Hay ciertos sectores que de alguna forma están trabajando. Otros estamos con 0 ventas. Entonces no puede ser igual. Y se debe favorecer sobre todo a la industria nacional, ¿no? Nosotros que estamos acá, que invertimos, que la sufrimos, que la sudamos todos los días, tiene que haber algo especial para nosotros, los bolivianos. La industria boliviana tiene que tener su preferencia. Necesitamos liquidez. Liquidez. Si no tenemos liquidez, no podemos funcionar. Y la liquidez tiene que venir a través del sistema financiero, obviamente. Pero las normas de los bancos tienen que ser más flexibles. Se debe masificar el crédito. Estamos en una situación de emergencia, ¿no? Ahora, yo digo, las medidas que ha sacado el gobierno están más orientadas a la micro y a la pequeña empresa. ¿Qué pasa con las empresas medianas y grandes? Que somos las mayores generadoras de empleo formal. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos los que creamos el empleo formal. Entonces, también tiene que haber una ayuda. Yo estoy de acuerdo que demos los bonos, porque hay mucha gente que no tiene una actividad muy determinada, perfecto. Pero también tiene que abrirse el gobierno a ayudarnos a nosotros, a los formales. Entonces, para ello, yo veo que deberían haber ayudas impositivas. Por ejemplo, la planilla de sueldo que sirva para descontar el IVA. Ese es algo que se podría hacer. Reducción o no pago de impuestos por un periodo prudente. Porque, ok, nos dan, no sé si nos llegará a nosotros el tema del financiamiento. Hay un financiamiento a 5 años para que las empresas no caigan y demás, pero el monto de 1.500 millones de bolivianos es muy poco para comparación de la cartera, los bancos y las necesidades que hay. Ojalá que nos llegue también a nosotros, esperamos que sí, pero particularmente lo veo que es un monto demasiado pequeño. Entonces tiene que, y la otra es que nosotros nos vamos a endeudar, no es que nos están regalando, ¿no? Nos van a endeudar. Entonces obviamente es bienvenido, pero nos vamos a endeudar. Entonces yo lo que particularmente le pido al gobierno es que flexibilice un poco, reduzca los impuestos, el IVA, el IT, el IUE, o haga compensaciones del IUE, o el IUE también se pague a plazo. De los costos fijos que tenemos, el más grande es el alquiler. ¿Cómo vamos a pagar alquiler si no hemos vendido un peso? Entonces, tiene que haber alguna ventaja en cuanto al alquiler. Es uno de los mayores costos fijos que tenemos, ¿no? Los alquileres son muy, muy fuertes y ante 0 venta debería haber alguna medida que flexibilice o ayude en ese sentido. Flexibilización laboral. Yo no puedo contratar por hora. Debería contratar por hora. Yo no vendo todo el año igual como empresa. Hay épocas, por decirle, diciembre, enero, que vendo muy bien. Entonces, ahí yo podría contratar más cantidad de gente, podría hacerlo, no vendo igual todo el día, vendo en cierta hora, vendo más que en otra. Entonces, debería haber una posibilidad de que yo pueda contratar por hora, de acuerdo también a los ciclos del negocio.
Hay muchos jóvenes que tampoco pueden trabajar todo el día porque están estudiando. Entonces, ¿por qué no darles la opción de poder trabajar en horas, con horas? Dentro de la parte de personal también sería ilógico pensar en un incremento salarial este año. Por ejemplo, ya se viene mayo, van a seguramente lanzar algunas medidas y demás. Le pido al gobierno, por favor, que no haya incremento salarial porque estamos tratando de mantener a toda la gente, a todo nuestro personal, es nuestra obligación, pero no nos ponga mayores cargas, ¿no? Dentro también de las cosas que particularmente a nosotros nos gustaría es la baja en algunos aranceles de importación de maquinaria, equipo, insumos. Nosotros importamos bastante, somos de un sector industrial, alimenticio, entonces podría también haber alguna flexibilidad en los aranceles y eso nos ayudaría bastante. Y ahora les doy una tarea aquí a Fundación Utopía, a los economistas, a los que manejan mucho mejor los números. Este tema de dar un porcentaje de los aportes laborales que hace la gente a la AFP, eso inyectaría liquidez inmediata. Yo no sé, digamos, cómo esos recursos, si están en títulos a corto plazo, si se pueden redimir rápido, si se pueden hacer efectivos, eso ya hay que hacer un estudio, pero es una de las ideas que salió y que pienso que habría que un poco interiorizarse en eso y generaría, digamos, mucha liquidez inmediata, que es lo que necesitamos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la exposición que nos has hecho. Yo quisiera aprovechar un par de minutos, como ahora van a empezar a hablar los economistas, porque he estado tomando acá algunas notas de las estrategias que ustedes están poniendo en marcha desde el sector empresarial. Y sí me gustaría que quienes nos están viendo se lleven una idea cabal de cuán creativos han sido, de cuán específicas y cuán pertinentes son esas medidas. Me animo a decir que forman parte de estrategias que se mueven en varias dimensiones, pero las voy a enunciar según fueron emergiendo. El uso más intensivo del e-commerce, del canal delivery como forma también para estimular las ventas, y el uso de las aplicaciones de terceros, y esto nos lleva a alianzas que normalmente no eran tan sólidas, hoy aparecen como una estrategia mucho más poderosa para ayudarnos todos en una situación delicada. El tema de la conectividad constante para decisiones tanto de los equipos organizativos como lo que nos decía Miguel Ángel para tomar decisiones de diseño, de prototipado y demás. Yo creo que ese es otro elemento importante. Las ventas futuras, una manera de mantener cuota de mercado y de asegurar cobros a futuro, no ahora, pero sí cobros a futuro, me parece un tema importante, y tú lo conectabas en el tema de la necesidad de revisar cómo fijamos los precios, hasta cuánto dan nuestros márgenes, todo ese inventario de acciones para contener costos que acertadamente Luis nos señalabas, que van desde, y me llamó mucho la atención porque es un tema muy pertinente. O sea, cada uno de los empleados que tenemos en la empresa hay que hacer una reevaluación de cuánto valor me creas, porque en realidad este es el momento de demostrar que si bien hay un compromiso de la empresa, también desde los empleados tiene que haber un compromiso parecido. También me resultó interesante que Miguel Ángel nos hablara de no usar tanto el bot, y ya lo veíamos como una tendencia en otras empresas, y darle más ese toque humano a la relación y a la experiencia del cliente. El nuevo rol que tú señalabas que debe tener el gerente, que debe tomar decisiones veloces, pero debe ser sumamente sensitivo. Has incorporado también una dimensión que los que nos movemos en el mundo empresarial y la consultoría siempre la tomamos en mente, pero que desafortunadamente no hemos sido igualmente cuando tenemos el rol como docentes de transmitirlo en clases, que es
trabajar verdaderamente en una planificación prospectiva y por escenario, lo cual nos amplía más el horizonte. Aquí he señalado también como una de las acciones que yo creo que han llegado para quedarse en los protocolos de bioseguridad y el manejo de riesgos como una parte importantísima de la caja de herramientas que los gerentes van a tener. La postergación de las inversiones que no son críticas o que no son importantes y de alguna manera una racionalización de aquellos puntos de venta o los canales que no demuestren que verdaderamente incorporan valor a la empresa. Me pareció también interesante todas las recomendaciones que dabas en cuanto a cómo mejorar nuestra posición del flujo de efectivo en renegociación de las deudas, la recalificación de la urgencia de los pagos, mejorar nuestros sistemas para hacer las cobranzas, una disciplina al respecto. También me resultó interesante que descubrieras oportunidades y que sí son evidentes y en otras empresas en las cuales estamos trabajando también lo hemos visto, como son las nuevas presentaciones de productos. Evidentemente, la vida nos va a cambiar y nuestros hábitos de comportamiento como clientes y como consumidores, tú señalabas, también lo van a hacer. Así que para hacer innovaciones en presentaciones, en envases, incluso en nuevas líneas de productos, creo que también vamos a ver mucho de cambio y proyecto. Y por supuesto que es súper sentida el conjunto de necesidades que ustedes están recalcando. No me extiendo más en esta primera parte, así que le doy la palabra ahora a los economistas que desde una visión más del manejo de la cosa pública podrán hacer. Y le pediría a nuestro colega Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, que nos diese su punto de vista. Muchas gracias, querido doctor. Voy a compartir una presentación para hacer una guía de lo que vamos a conversar, analizando inicialmente qué es lo que ha pasado en el mundo y en Bolivia en base a algunos indicadores. A ver, está esto. Bien. De forma rápida, solamente tenemos que indicar que he punteado cuatro numerales sobre el tema de poder entender qué es lo que está pasando con esta crisis coyuntural, crisis de shock, que es el COVID-19, obviamente, y su afectación en la economía de Bolivia. Solamente para recordar que el 31 de diciembre del 2019, China comunica a la OMS una situación de un virus que se había descontrolado en este país. Y obviamente que la OMS, en una forma rápida, podemos decir, bueno, si vemos los tiempos, en el mes de marzo, lanza el título de que se va a nombrar como pandemia a este virus COVID-19. Entonces, a partir de ese momento, prácticamente los mercados financieros internacionales empezaron a sufrir desequilibrios muy importantes y que los efectos los seguimos viendo hasta hoy en día. Fíjense que el primer efecto que se ve es la caída del precio del barril de petróleo y obviamente la caída en los precios de las materias primas y de los commodities. El efecto que se da en la soya, por ejemplo, hasta hoy en día se sigue viendo esta bajada que hay en los precios internacionales, afectando obviamente a una parte de nuestra economía también. En este entendido, fíjense que se puede ver el mapa, como estaba hace un par de días atrás, en lo que es la expansión de este virus. Este virus es altamente contagioso, su propagación ha sido inexplicable en el tema de que en poco tiempo prácticamente ha estado presente en más de 140 países. Vemos ahí la parte de América Latina y el Caribe, cómo ha sucumbido Estados Unidos, cómo Brasil también está en una situación de difícil atención, Colombia, ¿no? Centroamérica. Entonces, el tema de salud lamentablemente nos está llevando a una crisis económica internacional.
Bueno, y aquí lo importante y lo que hemos rescatado en varias reuniones con economistas es que la economía y la salud no podemos decir cuál es más importante, cuál es primero. Se complementan. En ese entendido, lo complicado es poder ubicar, encontrar el equilibrio que se tiene que dar justamente para que no tengamos los efectos catastróficos que se generan en algunos escenarios. Solamente para comentar, fíjense que el sistema de salud que está en primer lugar en el ranking de la OMS, Francia, actualmente colapsado, Italia, colapsado, España en el séptimo lugar, colapsado, y si lo buscamos a Bolivia está en el puesto 126. Entonces, nuestro sistema de salud, la verdad que nos pone en una situación compleja, complicada, y nosotros consideramos que si pensamos tener una salida en lo mediano exitosa de esta pandemia, nuestro sistema de salud tenemos que mejorarlo, y el gran enemigo que tenemos actualmente en salud es el tiempo. El tiempo que se nos está agotando, y obviamente que la economía ya lo está sintiendo, y en este entendido los empresarios privados son los que en realidad están pidiendo de que se tomen acciones más ágiles o decisiones más rápidas para atender el sector. Bueno, sabemos ya de lo que se vino a pique el precio del barril del petróleo, que esto también nos va a afectar en el entorno económico del país, puesto que nosotros somos un país de una economía primaria exportadora que vivimos de la venta de materias primas. Bueno, nuestros productos del gas, y obviamente que el precio del gas está indexado al precio del petróleo. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener efectos negativos en los ingresos fiscales por el lado de la venta del gas. El Banco Mundial lanzó una proyección, una nueva proyección en el crecimiento de las economías del mundo. Y podemos ver que Bolivia está pronosticado de que pueda decrecer en 3.4% en 2020. Obviamente que con una recuperación en el 2021 del 3.7%. Y esto es interesante porque el tema de análisis que hace el Banco Mundial es que obviamente esto es una crisis de shock, una crisis temporal que va a depender de mucho la forma como se la afronte desde las economías del mundo para poder tener una recuperación planteada en lo que menciona el Banco Mundial para el año 2021 con un crecimiento de 3.7. Solamente mencionar el tema tributario, que también es un tema que está muy discutido. En la propuesta, por ejemplo, de Fundación Utopía, está de revisar las alícuotas de los principales impuestos. En ese entendido, tenemos que ver nosotros de que Bolivia tiene una presión tributaria, podemos decir, por encima del promedio de Latinoamérica, de América del Sur, que es decir, y obviamente que en los porcentajes tenemos algunos ejemplos de países como Paraguay. Paraguay hace unos 4 o 5 años atrás modificó su sistema tributario, y obviamente que el despegue económico se hizo sentir. Hoy en día todo el mundo habla de Paraguay como un ejemplo en lo que es el poder generar crecimiento económico. En los indicadores internos, solamente mencionar que tenemos una inflación acumulada del 0.02%, está muy ligada al cero, nuestra inflación. El año pasado cerramos a una inflación de 1.47%, una inflación baja. Esto básicamente podemos explicarlo porque está controlada nuestra inflación por el tipo de cambio que está congelado en 6.96. Y obviamente que también nos puede preocupar en el análisis de que los precios tienden a bajar. Y vamos a ver cómo los efectos en la disminución de la demanda por el tema de la cuarentena pueden concluir de que mantengamos el tema de la baja de los precios de los productos. Hemos visto algunos productos que están duramente golpeados, como ser la carne de cerdo y la carne de pollo, y obviamente también los vegetales. Eso es un fenómeno que tenemos que entender, y que obviamente una inflación alta es peligrosa, pero también una deflación
puede darnos los síntomas de que nuestro aparato productivo está con algunos problemas. El déficit fiscal, el año pasado cerramos al 7.2%. Este indicador es importante y es complicado porque nos muestra cómo nos financiamos en el presupuesto general del Estado, y básicamente podemos ver de que el financiamiento con los ingresos propios no nos están alcanzando, entonces tenemos que recurrir a lo que son los préstamos internos o préstamos externos. La deuda externa se disparó. Hasta el 2019 teníamos una deuda externa de más de 11.000 millones de dólares. Fíjense que es importante tener este dato porque una de las fuentes de financiamiento para poder afrontar la crisis del COVID-19 como tal es el financiamiento con organismos multilaterales o con países en tema de préstamos bilaterales. La recaudación tributaria se pudo en cierta forma incrementar el 2019 en más de un 1%, no es significativo, pero hubo un incremento en el 2019 que se va a ver duramente afectado este año en los ingresos tributarios. Ya según datos del Viceministerio de Tesoro, en el mes de marzo la caída en temas tributarios es de más de 1.000 millones de bolivianos. El mes de abril ni qué decir, porque obviamente la recaudación va a ser la más baja posiblemente en mucho tiempo, ¿no? En tema de la inflación acumulada, este gráfico nos puede comparar, o vemos ver cómo se comparan el tema del salario mínimo nacional y la inflación. Entonces, es importante ver cómo hemos entrado en un proceso de aceleración en el año 2015 prácticamente, y el efecto que se ha dado es de obviamente ir bajando los incrementos al salario mínimo nacional. La incidencia y composición del PIB en la actividad económica. Esto es importante porque nosotros podemos ver las diferentes actividades económicas que representan el poder, representan la forma como está conformado nuestro Producto Interno Bruto. Básicamente tenemos que las actividades agropecuarias es las actividades que están en un mayor porcentaje conformando nuestro PIB, y también tenemos sectores, por ejemplo, de transporte, comunicaciones, la industria manufacturera, ¿no? El tema de hidrocarburos en menor porcentaje, y obviamente lo que es el comercio. Dentro de lo que es la cartera, o lo que es el sistema financiero, querría decir, un dato, un indicador importante es el tema de la mora. Si bien ha tenido un ascenso que no podemos decir significativo, sin embargo, la tendencia por esta crisis es posible de que tengamos una mayor incidencia en lo que es la mora financiera. De todos modos, los porcentajes son bajos si los comparamos con los de otros países hasta antes de que entremos en esta crisis del COVID-19. Adicionalmente, rápido quiero mencionar algunas características de la economía boliviana, que es lo que te hace complejo el tomar algunas decisiones de políticas públicas. Tenemos una alta informalidad. Tenemos un porcentaje entre 50 y 60% de los trabajadores tienen ingresos con frecuencias menores a la quincena. Quiere decir que hay mucha gente que genera ingresos diarios, semanales o de quincena, ¿no? Hay una fuerte relación de la economía del Estado con los precios de materias primas, que les había explicado anteriormente. Tenemos una industria que depende mucho de los insumos de materias primas importados. Se estima que es mayor al 50% esta dependencia, ¿no? Una alta demanda de importaciones por parte de los hogares. Aproximadamente, según datos que daban directores del Banco Central, es el 23% de la canasta familiar, ¿no? La demanda es atendida básicamente desde la informalidad, es decir, el contrabando. Remesas del exterior son representativas, superiores a la inversión extranjera directa, ¿no? Y un buen porcentaje, el 70% de estas remesas que llegan a Bolivia son para atender el consumo. Y obviamente con el tema mundial que se está dando de crisis, el desempleo está subiendo en Estados Unidos. Hace un par de semanas ya se mencionaba que habían atendido la demanda de 10 millones de subsidios por desempleo. Entonces Estados Unidos y España son los principales países donde vienen las remesas del exterior, y obviamente que se va a sentir el tema de la caída en lo que son estas remesas.
Aproximadamente en el total de remesas estamos hablando de 1.200 millones de dólares que le llegan a Bolivia. Las cadenas logísticas están poco desarrolladas, ¿no? En lo que es el mercado interno, y obviamente esto es una realidad que tenemos y que hemos visto en los últimos años en diferentes análisis, ¿no? Que 8 de 10 empresas solo venden en lo que es el mercado interno. Dentro de las medidas económicas de emergencia que se han lanzado, lo vamos a mencionar los lineamientos para no entrar en mayores detalles porque ya los conocemos. Fíjense que son medidas económicas no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son medidas económicas que básicamente se están dando por el tema de la emergencia sanitaria que nos trajo el tema del COVID-19. Dentro de los lineamientos tenemos la atención a familias, por un lado, y la atención al sector empresarial, por otro. En el tema de familias se atiende directamente con lo que son transferencias directas, ¿no? Mediante los bonos. Y obviamente que esto también tiene una segunda función, que es estimular la demanda interna. Entonces se inyecta dinero a las familias para que éstas puedan gastar y obviamente puedan consumir, y este consumo pueda en cierta forma dinamizar la economía venida a menos en este periodo de cuarentena. En el tema de microempresas estamos, y bueno, y de la pequeña y mediana y gran empresa, el acceso al financiamiento, el soporte a la cadena de pagos, asegurar liquidez y mantener el empleo formal. Sin embargo, creo que es el punto donde podemos decir que las aportaciones de Miguel Ángel y de Luis, de cierta forma, denotan algunas deficiencias o algunos puntos que podrían ser reforzados en estas medidas económicas. Yo quiero en ese punto mencionar o acotar de que está bien que se dé el tema de poder dar un soporte en la cadena de pago o en lo que son el capital operativo, de asegurar la liquidez, pero ahora, en este momento, ya necesitamos medidas prácticamente para poder optar a capitales de inversión por el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías que las empresas, las unidades empresariales tienen que tener, porque obviamente que el mundo ya ha cambiado y cuando abramos nuevamente las actividades completamente va a ser un mundo diferente. Tenemos que tener también capital de inversión, ya dije capital de inversión, capital para poder reforzar y repensar la parte comercial de las empresas. Yo eso es lo que rescato de los aportes que han hecho Miguel Ángel y Luis en el tema de poder tomar medidas o repensar las medidas económicas lanzadas. Dentro de los objetivos de política económica, de forma macro, podemos hablar rápidamente de que la intención es inyectar liquidez, ¿no? Para preservar el ingreso, por un lado, de las personas, ¿no? Preservar el empleo, en cierta forma. Esto es un alivio desde mi punto de vista, no es una solución contundente, ¿no? Garantizar empleo y evitar, en cierta forma, descapitalización, que ya hemos visto que con la ampliación de la cuarentena prácticamente hemos entrado en un cuadro totalmente diferente y en situaciones de extrema emergencia, ¿no? Y básicamente esto se puede conseguir o se debería conseguir con una política fiscal que tenga como objetivo evitar la caída de la actividad económica a través de transferencias, subsidios y diferimientos. El tema de diferimientos yo creo que hasta un punto va a ser sostenible, pero si seguimos difiriendo las obligaciones fiscales que tienen las empresas o las personas, obviamente que la carga va a ser muy pesada al final de este tiempo. En lo que es la política monetaria, el objetivo que se ha trazado es dotar liquidez al sistema financiero. De acuerdo a conversaciones con gente del Banco Central, ¿no? El tema de poder inyectar liquidez va a ser de una forma escalonada. Por eso es que no nos han planteado posiblemente desde un inicio que van a inyectar X cantidad de dinero, sí, digamos, una cantidad que hoy en día creo que ya queda muy corta, que son 1.500 millones de bolivianos. Dotar al corto plazo de liquidez, ¿no? Al gobierno mientras respalde las condiciones normales del mercado de capitales. También, en cierta forma, el Banco Central, en lo que es llevar en conjunto con la finanza el tema de
del manejo económico del país. Va a dotar en algunas ocasiones, va a prestar, ya prestó dinero al Ejecutivo, al Tesoro, hasta que obviamente existan los desembolsos de los préstamos que se están gestionando, ¿no? Y por último, obviamente que también en lo que es la política monetaria, lo que se tiene que respaldar y mantener es la estabilidad del poder adquisitivo de compra. Dentro de la perspectiva, habíamos dicho de que el Banco Mundial tiene una perspectiva de que Bolivia decrezca en 3.4%. Saqué algunos datos de la proyección que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión 2020. Obviamente que esto era antes de que tengamos los efectos del COVID-19. Y seguramente vamos a poder ver algunas situaciones de que estos indicadores van a tener una modificación, van a tener un cambio brusco por el tema de este efecto COVID-19. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Ahí vemos, por ejemplo, que se proyecta tener un déficit del 6.6%, ¿no? Sin embargo, a mi entender, el déficit de este año va a ser mayor al del año pasado y va a ser de repente el mayor de los últimos 15 años. En el tema de los financiamientos, vemos también ahí que se mencionan financiamientos de créditos internos del Banco Central, se mencionan el crédito interno también, que va a ser importante. Estamos hablando sin considerar el efecto COVID-19. Entonces, vamos a incrementar nuestra deuda interna y nuestra deuda externa, al menos eso es lo que plantean los que manejan la economía del país. Dentro de lo que es la salida de esta crisis, ya seguramente han visto y han podido analizar, se dan 3 escenarios, básicamente. Ahora ya han aparecido inclusive hay hasta 5 escenarios posibles, pero me pareció muy interesante la forma de poder explicarlo. Entonces tenemos 3 escenarios. El escenario en B, que es el probable, ¿no? El escenario en U, que es el plausible, y el escenario en L, que es el improbable. Entonces, en el tema de obviamente el mejor escenario que podemos tener nosotros y obviamente la economía del mundo es una recuperación en B. Y el peor escenario que podríamos llevar adelante o tener como resultado de lo que se nos venga es el escenario en L. Aquí un poco la explicación y solamente para concluir, hacer el siguiente análisis. Ninguna economía, ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para esta crisis del COVID-19. Punto 2, prácticamente se va abriendo brecha, digo yo, día a día en cómo enfrentar esta crisis sanitaria y económica. En ese entendido, el poder considerar que las autoridades improvisan, obviamente que sí, porque no está nada escrito, no hay una experiencia previa en el manejo de este tipo de crisis. En ese entendido, el tema de poder lanzar medidas que sean muy cautelosas es una forma de afrontar. Obviamente, yo hago la analogía. Cuando vos entras a un cuarto oscuro, la primera impresión que tenés es de andar con mucho cuidado y empezás a tocar para no chocarte, para no tumbar y quebrar algo. Vas buscando la luz, pero obviamente que la forma como yo la haría es justamente con mucho cuidado, ¿no? Y otra forma que se puede dar, de acuerdo al pensamiento de las personas, ¿no? Es de que yo pueda entrar corriendo, tumbando todo lo que pille, con la idea principal de encontrar la luz lo más rápido posible. Entonces, desde mi punto de vista, la forma de generar la ayuda económica, de afrontar la emergencia económica y de salud, es obviamente con una idea de pausada, progresiva. Fíjense que el tema de la cuarentena hasta hoy es la mejor herramienta, no existe cura para este mal y obviamente que eso nos va a delimitar el nuevo escenario económico y el nuevo estilo de vida que vamos a tener a partir de que inclusive se encuentre la cura, ¿no? Que estamos un poco lejos todavía. Querido doctor, ese es mi aporte por hoy día. Jorge, muchísimas gracias por
por tu presentación. Ha sido en extenso. Te agradecemos. Has tocado muchísimos puntos. Me quedo con una reflexión desde la perspectiva también de los empresarios, que es, bueno, ¿y por dónde está la ayuda en cuanto a que, por un lado, las necesidades de capital operativo, que son los que nos van a permitir asegurar sobrevivencia y preservar mercados, preservar empleos, y por otro, por supuesto, la necesidad de una reconversión con inversiones para transformar nuestro modelo de negocio. Creo que nos queda muy poco tiempo, así que si nuestro amigo José Alberti puede hacer las conclusiones, se lo agradeceremos muchísimo. José, ¿te encuentras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Gracias, doctor, por la invitación. Un saludo virtual a los panelistas y agradecerle por la iniciativa de parte de la Fundación, del presidente y del directorio de la Fundación, este agradecimiento por, obviamente, hacer esta actividad, pero también permitirnos compartir algunas ideas, algunos datos. Y creo que el valor de este webinar le han dado los empresarios, ¿no? Al darnos puntos clave. Lo que desde la Fundación hemos hecho es justamente eso, tratar de poner en el centro de la política pública y de la preocupación a las personas. Porque cuando uno piensa en economía y en empresa, uno está pensando en la persona, en los trabajadores. Y justamente este momento difícil nos llevó a reflexionar y obviamente a aportar con una propuesta que le hemos hecho llegar obviamente a las entidades correspondientes, al ministerio y también a compartirlas con el posgrado. Al centrarnos nuestro propósito en las personas y obviamente precautelar el empleo y el ingreso, estamos viendo de que justamente estamos tratando de contener hasta esta difícil situación una propagación que no sabemos la medida de las posibles consecuencias del COVID-19. Y para eso hemos realizado un diagnóstico de aquel enfermo que decía Miguel Ángel, tratar justamente de hacer un adecuado diagnóstico de ese enfermo. Y ese enfermo, doctor, que se llama Bolivia, que se llama sector productivo, que se llama tejido empresarial, no estaba o no se enfermó ahora. Este paciente que se llama Bolivia viene enfermo de hace mucho tiempo. Y viene un lastre de problemas estructurales y problemas coyunturales que venimos arrastrando. El coronavirus COVID-19, nuevamente ha desnudado una vez más las limitaciones, ¿no?, de nuestro Estado, de nuestras instituciones. Lo que sabemos en este momento es que el COVID-19 puede llegar a destruir el tejido empresarial a escala nacional, y los empresarios que me antecedieron han sido muy claros en eso. Si bien nosotros como fundación estamos de acuerdo con las políticas que se han venido dando en los últimos días, coincidimos que todas estas políticas no son suficientes para sostener ese empleo y esa productividad de las empresas. Y por tanto se necesitan soluciones mucho más rápidas y muchas más eficientes, sectorializadas, y obviamente cada paciente tiene su propio remedio. Y para eso en el documento de la Fundación nos hemos permitido hacer unos alineamientos. Sabemos también que vamos a tener como lo dijo el presidente del Colegio Nacional de Economistas, vamos a tener aparte una economía muy golpeada por shocks externos, vamos a tener inversiones, exportaciones, producción, etcétera, muy golpeadas, muy contrañidas, pero nosotros vamos a ver la luz al final del túnel cuando veamos que el precio del petróleo y de las materias primas se vayan recuperando. Y eso creo que es importante y es claro repetirlo. El país, nuestra economía, es muy dependiente básicamente a los hidrocarburos y a los minerales. Y cuando haya esa inflexión, volveremos obviamente a tener un crecimiento, pero nuevamente vamos a tener que repetir la historia. Y desde la Fundación Utopía no queremos repetir esta historia de que cuando los mejores pronósticos
indican que a finales o a mediados del 2021 va a haber una mejora en los precios internacionales de los hidrocarburos. Bolivia es sumamente importante, sumamente vulnerable y dependiente de los ingresos de los hidrocarburos. Y por eso queremos de alguna manera aportar con algunas visiones y algunas complementaciones justamente para cambiar esta realidad. Y para eso hemos hecho básicamente medidas enfocadas justamente a lo coyuntural, ¿no? A la emergencia sanitaria, especialmente basadas en la reactivación y el sostenimiento de la oferta. Si no sostenemos la oferta, es decir, el tejido empresarial, con medidas enfocadas especialmente a todo el tejido empresarial y especialmente a aquel tejido, ya sea formal o semi-informal o informal, vamos a tener inclusive reducciones especialmente en los progresos que hemos tenido relacionados a la pobreza. Recientemente la CEPAL acaba de sacar que Bolivia está en riesgo, obviamente, de retroceder en el aspecto de lucha contra la pobreza. Y eso a nosotros nos llama la atención. Y por otro lado, desde la Fundación Utopía también hemos trabajado en medidas estructurales. Esas medidas estructurales como por ejemplo reformas que hasta ahora no la hemos hecho. Tenemos códigos tributarios, ley laborales sumamente inflexibles, sumamente que limitan, y obviamente el COVID-19 ha revelado y ha afirmado nuevamente de que la regulación, la sobreregulación y la mala calidad de nuestras instituciones ponen en riesgo hoy día la sostenibilidad del empleo y del ingreso. Desde esa perspectiva, nosotros nos hemos permitido, por ejemplo, comenzar a hacer una reforma tributaria. Obviamente es importante enfocar esa reforma tributaria hacia qué modelo de reforma tributaria queremos en Bolivia. Y para eso debemos hacer un adecuado diagnóstico del tejido empresarial en este momento. O la reforma laboral. Uno de las limitantes para el desarrollo empresarial, el desarrollo de la innovación, del emprendimiento, es el costo laboral. Y no podemos quedar indiferentes en este mundo digital, en este mundo de teletrabajo, en este mundo que va hacia las nuevas plataformas y la digitalización, seguir con una ley del siglo pasado y que lo único que hace es menguar, disminuir las oportunidades de las personas, de los trabajadores, y también mantener los salarios bajos. Y es por eso que apuntamos también nosotros a esa reforma laboral. Y esa reforma va a obligar inmediatamente, puede contribuir ampliamente en elevar la productividad de Bolivia. Aquí el problema es la productividad. Si no elevamos la productividad, otra vez vamos a repetir la historia y obviamente nosotros no queremos hacerlo. No quiero hacerlo más largo, doctor. Quisiera entrar en la reflexión, quizás en el debate o en algunas consultas y preguntas, ya sea a mi persona como vocero de la Fundación Utopía o si no a los panelistas. Muchísimas gracias, José. Me quedo con tu última reflexión. Creo que la tarea de todos, desde el sector público, creando las condiciones necesarias, y del sector privado, haciendo que eso pase, el gran reto es cómo elevamos la productividad, y hoy afortunadamente ya se puede ponerle la palabra exacta, cómo elevamos la competitividad en realidad de la economía y la empresa boliviana. Son muchos los retos, creo que también en términos de tiempo ya estamos al límite, así que les haré llegar cualquier tipo de pregunta que se nos formule para después respondérsela a aquellos que lo han realizado por los canales que tiene la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y su Escuela de Negocios. Sin más, agradecerle la paciencia que han tenido aquellos que se han mantenido en este webinario. Yo creo que no ha sido un esfuerzo muy grande porque el tema no solo es pertinente, sino que ha sido abordado desde unas dimensiones muy interesantes. Ha sobrepasado las expectativas que realmente tenía al organizarlo. Agradecerle a la Fundación Utopía por ese excelente trabajo que ha estado haciendo, y a todos y cada uno de ustedes por haberse preparado, por habernos compartido a corazón abierto sus puntos de vista, sus estrategias, sus acciones,
sus preocupaciones y haberlo hecho todo esto con un enorme desprendimiento intelectual y con ganas de sumarlo a la mejora de este gran país y de este gran pueblo que es Bolivia. Una vez más, muchísimas gracias y espero que tengamos otra ocasión más para que lo que ha quedado en el tintero lo podamos también abordar. Muy buenas tardes a todos y una vez más, las gracias desde la Escuela de Negocios de la Universidad Autónoma Javier René Moreno. Gracias. Y un gusto. Gracias a todos. Un abrazo, un agradecimiento a usted, doctor, y a los amigos subtópicos. Un abrazo. Muy bien, muchísimas